Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Varios dirigentes indígenas han expresado su rechazo a la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República por parte de Pachakutik. Una parte ha mencionado que las bases no han sido tomadas en cuenta. Es así que el propio presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, indicó que si es necesario barrer con toda la estructura del movimiento político, se lo hará desde las comunidades. Frente a todas estas declaraciones, ¿cuál será la posición de Pachakutik? Cecilia Velázquez, subcoordinadora del partido, se encuentra con nosotros para analizar el tema. 8:16. Saludamos a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachakutik. Ceci, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Les saluda Alexis Moncayo y Licenia Espinel. Este binomio que formaron por apenas 24 horas se desmoronó, y ahora, ¿qué esperar en Pachakutik? ¿Cuál va a ser la persona que va a acompañar al señor Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, en esta empresa electoral que están ahora llevando a cabo? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Qué gusto. Sí, estaba escuchando algunas cosas antes que podía contestarlo, pero a ver, el movimiento Pachakutik no es separado ni es paralelo al movimiento indígena del país, en este caso la CONAIE. Es su brazo político y somos una de las bases del movimiento organizado e histórico que es la CONAIE. Que haya puntos de vista entre la dirigencia, no las bases estructurales. Hay puntos de vista con los dirigentes, es una cosa. Y que estén diciendo que el Pachakutik ha tomado las decisiones de elegir a un candidato, en este caso ya oficial, que es el doctor Yacu Pérez, eso no es así. Y hay varios medios de comunicación, Licenia, y los tengo que decir, que tienen solo un punto de vista para publicar y no varios puntos de vista. El movimiento Pachakutik es un movimiento incluyente y sobre todas las cosas respeta la diversidad de criterios sin insultar, sin denigrar, sin calumniar a ningún ciudadano o ciudadana. Porque eso es parte de la democracia. Si tenemos puntos de vista, no hay derecho de las personas que puedan calumniar ni tampoco hacer una agresión política. Y eso es lo que está pasando con algunos compañeros que se hacen llamar dirigentes y que tienen un resentimiento social y político. ¿A quién se refiere, Cecilia? Una de las cosas. La segunda cosa, digo esto porque salió en el medio de comunicación, Comunicaciones Pichinchas, sobre una entrevista que ustedes lo realizaron. De hecho, como medio de comunicación, como cualquier otro medio, lo hicieron con un señor de Cotopaxi y que ha sido aludida de una calumnia, pero no lo voy a, hasta ahí llego, porque siempre las personas, y como dije yo en mi cuenta oficial, y me quedo con esta frase, con el respeto a todos los ecuatorianos, a todos los que siguen este medio de comunicación, cada ladrón de acuerdo a su condición. Me quedo con esa frase, ¿no? Y con la respuesta que hacía, con la pregunta que me hacía Licenia. Nosotros seguimos firmes con la candidatura del doctor Yacu Pérez, quien ha sido electo en un proceso de primarias internas realizado el día 22 de agosto, en la que también tenían que participar 2 compañeros más, pero ellos habían retirado su precandidatura. Obviamente, como es obvio, hay que tener el tema del binomio. Y ahí, de hecho, hemos conversado con varias personas, básicamente compañeras mujeres de la región costa en este caso. Y sí, por ahí hubo el nombre de Larisa, quien ha declinado también su candidatura, por supuesto, porque el movimiento no compartimos con personas que no compartan el proyecto político del movimiento Pachakutik. Pero Larisa Marangoni fue elegida en las primarias, Cecilia. Marangoni ella fue del binomio sometida a primarias. Así mismo es, simple y llanamente, porque no conocíamos, digamos, su antecedente, y en ese sentido, pues, simple, no compartimos y tuvo que declinar la candidatura a la señora
Larissa, o sea, tuvo ¿Cómo que someten, hacerlo. sí, cómo someten Y a en eso alguien estamos de completamente quien no conocen convencidos de sus que hay mucha antecedentes? gente que podrían compartir nuestro proyecto político y poder avanzar. Ceci, yo le preguntaba, ¿cómo someten a alguien a primaria si no conocen los antecedentes? ¿Cómo se aventuran a hacer algo así y no toman en cuenta gente que esté dentro de sus propias filas, que comparta su pensamiento, que comparta su ideología, que comparte el plan de gobierno? Primero, nosotros siempre confiamos en las personas, siempre. No porque me dice una persona tal cosa, es que todo es así. No, en alguien tenemos que confiar. Ciertamente, asumiendo ese error de no haber podido expulgar toda la vida política de la señora, sí, hubo por ese lado, no les digo que no, porque es en este momento, o más bien dicho, visto desde afuera, es la directora de APROFE, hija de un gran médico, ¿no es cierto?, de un gran profesional que llevó adelante muchos años esto del tema de la salud, que es de APROFE, y ahora es la hija quien está al frente. Por supuesto, ahí no habíamos revisado, y por eso pues ahora el Comité Ejecutivo, el Consejo Político Nacional, ellos son los que están analizando también varios nombres de varias compañeras profesionales que nos pueden aportar y sobre todo, como dije, que puedan compartir con el proyecto político del movimiento, porque no estamos alrededor de una persona, no, esa persona, en este caso Yacu Pérez, será la responsable de llevar nuestro proyecto político, nuestro plan de gobierno al ejecútese cuando estemos en el Ejecutivo. Entonces ahí ¿Cuáles son los tenemos varios principales procesos ejes de que su seguir propuesta y de eso nos gobierno, ha Cecilia? dificultado. ¿Cuáles son los principales ejes de su plan de gobierno, ya que menciona eso, para que la gente sepa? Porque ahora hemos visto que hemos caído o sea, en realidad hemos pasado 3 años enfrascados los ecuatorianos en una discusión bastante estéril que no nos conduce a absolutamente nada del correísmo y anticorreísmo. Entonces, ahora vemos a partidos de la centro hacia la derecha que están tratando de llamar a la unidad para evitar el regreso del correísmo, pero al país, más que el regreso o no del correísmo, lo que le interesa son temas del día a día: empleo, educación, seguridad, salud, agricultura, el tema del campo, etcétera. ¿Cuáles son los ejes del plan de gobierno de Yacu Pérez y de Pachacuti? A ver, del movimiento Pachacuti, que históricamente la hemos venido analizando, discutiendo, alimentando, y el último documento que presentaron desde el Parlamento de los Pueblos, con más de 180 organizaciones sociales del país, que pusieron en consideración tanto del actual gobierno, en el actual legislativo, al igual que nos han entregado al movimiento Pachacuti. Esa es la base con la que estamos construyendo esto del plan de gobierno, el mismo que va a ser debatido y construido desde la población ecuatoriana, a través de las representaciones de los diferentes sectores sociales, porque el Ecuador no está compuesto únicamente por indígenas o por campesinos o únicamente por montubios o solamente por el poder oligárquico o por el poder económico, por el poder político. El Ecuador está compuesto por más de 17 millones de ecuatorianos que estamos sumergidos en la pobreza, y en eso hay que pensar en la reactivación económica. Solamente voy a dar los ejes, que los mismos que serán alimentados y construidos con la población ecuatoriana, es el tema de la salud. Primero, terminar con la corrupción que ha inquistado en todas las instancias, en todos los niveles, ¿no? Y que se ha profundizado, al menos en estos últimos meses, evidenciando la red de corrupción que existe, y eso hay que terminar, y lo vamos a terminar. 2, el tema de la educación, de la salud, el tema de la educación, el tema de la producción y el tema de la soberanía. Es necesario que el Ecuador mantenga su soberanía y no someternos a las políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional y no someternos a las políticas neoliberales para que de esa manera perjudicar a los trabajadores. El despido que han hecho de todas las instancias, eso no se llama ser gobiernos de izquierda, eso es tener visión de gobiernos de la oligarquía que responden a la derecha y que solamente trabajan para un beneficio muy reducido de algunos grupos. Nosotros planteamos un gobierno, y no de ahora,
en estos 24 años de vida de participación política y electoral del movimiento Pachacuti y el movimiento indígena, los sectores sociales, sindicales, etcétera, que han estado a la expectativa. Nosotros planteamos un Ecuador próspero, un Ecuador que viva la paz, que viva el respeto y que todos podamos poner el hombro para salir adelante, aunque nosotros, la mayoría de nosotros, no hayamos provocado esta crisis económica y de salud, pues los ecuatorianos, como siempre, pondremos el hombro para poder salir adelante, a crear fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo no solamente en el Estado como tal, sino tienen que ser fuentes de trabajo en los territorios, y eso significa tener buenas inversiones, buena política pública en el tema de la agricultura, que en estos 30, 40 años últimos, la agricultura ha sido el área más abandonada, que ningún gobierno ha puesto énfasis en la agricultura. Cecilia, pese a estos tropiezos que ustedes han tenido en la conformación de este binomio, ¿con presentar su candidato presidencial propio o finalmente se van a terminar uniendo, posiblemente, le consulto, a este llamado a la unidad que ha formulado el señor Guillermo Lasso en las últimas horas, por un lado? Y si no es así, ¿cuándo se va a conocer quién va a ser el binomio del señor Yacu Pérez? Liceña, nosotros combatimos a la derecha y combatimos con aquellos que han puesto la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Combatimos con aquellos que nos han criminalizado, con aquellos que nos han perseguido, con aquellos que nos han tratado de aniquilar tanto a la organización histórica como a la organización política, con aquellos que se llevaron o que hicieron fiesta con el feriado bancario. Nosotros combatimos a aquellos que quieren vender la soberanía del pueblo ecuatoriano, los recursos del pueblo ecuatoriano. Así que en eso estamos completamente claros. Yacu Pérez es el candidato en firme. Él es nuestro candidato oficial y vamos a enfrentar la lid electoral del 2021. Nosotros no tenemos nada que ver como movimiento político al llamado del señor Guillermo Lasso, cualquier otro que no hayan trabajado en función del país. Nosotros somos Movimiento Pachacuti, incluyente, respetuoso de las opiniones, pero que no las compartimos porque atentan contra la seguridad, contra la unidad, contra la libertad, contra los derechos de los pueblos y las nacionalidades, contra los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los profesionales. En ese sentido, todos ellos serán, pero nuestros aliados estratégicos y en primera línea son los sectores sociales del país. Ustedes en un eventual gobierno de Pachacuti y de Yacu Pérez, ¿qué harán con respecto de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está vigente y el sobreendeudamiento al que nos ha llevado el gobierno del Lenín Moreno y de Richard Martínez? ¿Qué tienen planificado para estos dos temas específicos, Cecilia? Bueno, eso lo irá diciendo nuestro compañero candidato presidencial, de hecho, y cuando estemos en el poder, ahí será el pueblo ecuatoriano quien tome la decisión, porque el plan de gobierno va a ser construido, como dije, con el aporte de los y de las ecuatorianas, y ahí tomaremos la mejor decisión de lo que el pueblo ecuatoriano quiere, pero de entrada lo que sí decimos es, no seremos dependientes de las políticas neoliberales, ni seremos dependientes del Fondo Monetario Internacional, ni haremos juego a más endeudamiento, que no ha sido solamente de Lenín Moreno, sino de todos los gobiernos de turno. Cecilia, ¿hay suficiente democracia al interior de Pachacuti? Y le pregunto esto porque en este mismo espacio informativo el señor Jaime, presidente de la CONAIE, dijo que se analizaba la posibilidad de que se reestructure al movimiento Pachacuti, de que exista esa necesidad de una reestructuración para que sea más democrático e incluyente. ¿Están abiertos a esa posibilidad? No estamos abiertos. Nosotros siempre, por principio, el movimiento Pachacuti, la CONAIE, la Ecuarunari, la CONAICE, la CONFEñay y sus estructuras organizativas somos democráticos. Eso está por demás que haya dicho el compañero presidente, con el respeto, de siempre, como nosotros tenemos esa jerarquía de respeto a nuestros compañeros dirigentes, pero no la compartimos, porque el movimiento Pachacuti es democrático. Y lo que es más, la CONAIE, la Ecuarunari, la CONAICE y la CONFEñay son parte del Consejo Político Nacional, donde toman las decisiones y se emiten las políticas, los lineamientos para poder ejecutar a través del
de la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacutic. Entonces no se puede, es decir que si es que esa es la aseveración que ha hecho el compañero presidente, simplemente está quitando la legitimidad de la CONAIE, donde toma las decisiones a través de un voto, ¿no? De un voto de toma de decisiones, y que no solamente es participación, sino se toman decisiones. Dentro del Consejo Político es la organización nacional, las 3 regionales y también la de los trabajadores, que es nuestra organización fraterna, son las que toman decisiones y también las que aprueban o desaprueban las resoluciones del movimiento Pachacutic. En ese sentido, no hay para qué tocar el tema si es que somos o no democráticos, somos profundamente democráticos, y por eso también nos lleva mucho tiempo ponernos de acuerdo los diferentes puntos de vista, que con toda la razón y con todo el derecho tienen compañeros dirigentes que querían participar de la ley electoral. Perfecto, tienen todo el derecho. Lo que tenemos que hacer es, tanto ellos como nosotros y como todas las organizaciones políticas en el país, es cumplir procedimientos, plazos, normas y reglas. ¿Qué le parece a usted o cómo le cayó a usted, Cecilia, del día de ayer, a propósito de que todos los ecuatorianos debemos cumplir con lo que dice la ley y la Constitución, la declaración del día de ayer de la ministra de Gobierno y Policía de que se podría eliminar la obligatoriedad del voto? Parece que ahora sí están muy preocupados por la salud de la gente, que dice que mejor la gente no vaya a votar, que se queden nomás en la casa. ¿Cómo le cayó esa declaración de la ministra a usted? Primero, la salud de la gente, lo prioritario que estuvo es en estos 5 meses que hemos pasado encerrados, que hemos pasado en aislamiento físico. Ahí teníamos que preocuparnos más. Ahora, los y las ecuatorianas ya nos estamos cuidando solos, porque los hospitales no han respondido, el sistema de salud no ha respondido, el gobierno no ha respondido, ni ni el pasado, ni el resto, no han respondido, al menos a los pueblos indígenas, a la población rural. Siempre hemos estado excluidos del sistema de salud, y ahora se ha comprobado con mucha más fuerza que el área rural no tuvo acceso a una cama UCI. Hoy además no hubo las condiciones. Simplemente yo he perdido varios familiares, yo he vivido en carne propia que no existe ese sistema de salud que responda mucho más al sector rural. Al sector pobre no responde ni el seguro social ni el sistema de salud general. Entonces, en ese sentido, debían preocuparse ahí. Si ahora creen que nos quieren hacer creer que están preocupados, sabe que no. La población ecuatoriana sabemos cómo cuidarnos, y de hecho nos vamos a cuidar, y así hemos salido de esta crisis y vamos a seguir cuidando. Que no se preocupe de darnos normas, que no se preocupe de inventarse reglamentos, de que un día hace una declaración, al otro día dice que sí, que hay que ir a las playas, que no hay que ir a las playas, etcétera, etcétera. Esa indecisión simplemente demuestra, para nuestro modo de ver, una desesperación de que no pueden responder de manera adecuada a la población ecuatoriana. Para finalizar, Ceci, ¿cuándo tienen previsto anunciar el binomio? Nuestro presidente, candidato a presidente de la República, conjuntamente con el Consejo Político Nacional del Movimiento Pachacutic, tomará su tiempo, su debido proceso, para anunciar al país cuál será el binomio del movimiento Pachacutic para enfrentar la ley electoral 2021. Seguramente será uno de estos días que podamos hacer esa declaración de manera oficial, porque si no nos están imponiendo cada día una vicepresidencia, al otro día otra vicepresidencia, ya creo que vamos por el 10º vicepresidente. Entonces será de manera oficial el Consejo Político Nacional junto a nuestro candidato presidencial. Anunciaremos oficialmente quién será esa persona que nos pueda acompañar. ¿Y será hombre, será mujer? Tiene que ser mujer, esa es obligación, tiene que ser mujer, y será de la región Costa. Muchísimas gracias, Cecilia. A usted, Liceña, muchas gracias, Alex. Somos generadores de información. Punto Noticias.